mayoría de nosotras carga con algo que pocas veces nos atrevemos a decir en voz alta: culpa. Y no por imposición social, como dirían algunos en este tiempo, sino por una voz interna que se activa cuando sabemos que hemos fallado. Aunque la cultura nos manda a ignorar esa voz, hoy hablaremos con honestidad sobre la culpa. Y puede que estés pensando: a ver, Katia, a pocos días del Día de la Madre, ¿no se te ocurrió un mejor tema para meditar? Seguramente preferirías un tema menos incómodo, pero no sabes cuánto bien le hará a tu maternidad entender la culpa bíblicamente. Porque en Cristo, la culpa no es el final de la historia, sino el inicio de la verdadera transformación. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. Cuando Dios nos creó, nos dio algo que los griegos llamaban suneidesis, es decir, conciencia. Esa facultad interna que nos permite juzgar nuestras acciones moralmente. Y aunque sabemos que ciertamente a consecuencia del pecado enquistado en nuestro ADN, esta conciencia está viciada y en el extremo hasta cauterizada, todavía sigue ayudándonos a distinguir lo bueno del error. El apóstol Pablo lo explica bien en Romanos 2:15 y nos dice inclusive que aún en aquellos que han negado a Dios, su conciencia atestigua de la ley escrita en sus corazones. Podríamos decir entonces, si la conciencia es como un sistema de seguridad que Dios colocó en el ser humano, la culpa vendría a ser esa alarma que se activa cuando hemos errado. Y en ese sentido, contrario a lo que podrías escuchar actualmente, de que la culpa es un invento de la religión o una construcción social, es en realidad el eco de esa ley que Dios instaló en nuestro corazón. Ahora, nuestra conciencia claramente necesita ser continuamente instruida por la palabra de Dios, porque por sí sola puede ser muy engañosa, sobre todo cuando se trata de valorar nuestras propias acciones. Por eso, tantas porciones de las Escrituras nos advierten sobre el riesgo de confiar en nuestro propio juicio, como ya lo habíamos mencionado en unos episodios anteriores. No obstante, pareciera que en las mamás, de manera especial, la conciencia es más sensible ante el error, y me refiero a errores respecto a nuestros hijos, y se manifiesta mediante nuestras emociones, principalmente a través del famoso sentimiento de culpa. La ciencia actual nos dice que la culpa es una emoción moral que surge cuando reconocemos que una acción nuestra estuvo mal, causó daño o quebró un deber. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a varias mamás de diferentes edades, algunas de ellas inclusive ya eran abuelas, y al preguntarles qué cambiarían en su maternidad si pudiesen retroceder en el tiempo, muchas de sus respuestas evidenciaban tristeza y también culpa. Y tú y yo sabemos de eso también, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo debemos lidiar con nuestros errores del pasado? ¿Y qué hacemos con el sentimiento de culpa? La cultura de hoy nos dirá que no hay nada más dañino que la culpa. Una psicóloga chilena, muy conocida en la actualidad, dijo alguna vez, y la cito textualmente, la culpa es una emoción absolutamente ineficiente porque no nos permite avanzar. ¿Qué opinas al respecto? Si lo has notado, en estos tiempos hay toda una corriente de pensamiento en la que los errores que cometemos, sobre todo como mamás, no solo se justifican, sino que inclusive son algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosas. ¿Has escuchado frases como date el permiso de equivocarte, tienes derecho a fallar o eres perfecta siendo imperfecta? Suenan muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué idea se promueve detrás de estos mensajes? Que tu maternidad puede ser como tú quieres que sea, que no hace falta rendir cuentas a nadie, que no necesitas parámetros externos para evaluarte porque tú eres el parámetro. Si está bien para ti, si es lo que te hace feliz, entonces debería estar bien para los demás también. Y en ese sentido, si por ejemplo eres una mamá gritona, iracunda, indiferente, no pasa nada, que validen tus emociones. Una frase muy de moda, dicho sea de paso. Y por supuesto, bajo estas premisas, la culpa está de sobra. Porque aunque no puedes evitar sentirla,
y no por presión social, como dicen algunas posturas, sino por la ley de Dios escrita en tu corazón, como ya lo mencionamos, no queda más que tratar de silenciarla. Entonces, ¿será verdad que la culpa es ineficiente? Bueno, si no tienes a Cristo en tu vida, de seguro lo es. Porque en lo que sí tiene razón la psicóloga que mencioné es que la culpa per se te estanca. Pero en Cristo puede ser un regalo. Y sí, escuchaste bien, en Cristo puede ser un regalo si y solo si te lleva a Él. Cuando el parámetro es la ley de Dios y su santidad, y no nosotras mismas, todas, sin excepción, somos culpables. Pablo lo dijo claramente en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado. Pero cuando el Señor nos concede el tomar conciencia de nuestra condición delante de Él, ocurre algo increíble. La respuesta bíblica ante la culpa, el arrepentimiento. Mientras Jesús estuvo en la tierra, enseñó sobre muchos temas, pero el arrepentimiento fue central en su predicación. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo Jesús, lo dijeron los profetas antes de él, lo dijo Juan el Bautista y luego también lo dijeron los apóstoles. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdas la historia de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4? Jesús va de camino a Galilea. Cansado, se detiene junto a un pozo de agua. Y allí, a mediodía, cuando ninguna mujer decorosa salía a buscar agua, aparece ella. Jesús le dice que el agua de ese pozo no podrá calmar su sed, pero que Él tiene un tipo de agua tan satisfactoria que cuando la bebes no vuelves a tener sed jamás. Pero antes de dársela, Jesús la confronta con un pasado que ella intenta esconder. Si vas a tu Biblia y lees la historia completa, te darás cuenta que Jesús no le dijo, mira mujer, no pasa nada, 1 marido, 5 maridos, ¿qué más da? Tampoco le dijo, a ver, siéntate a mi lado, háblame de tu infancia, cuéntame de tus experiencias de la niñez, de seguro hay algo ahí que explica todo este lío con los maridos. No, Jesús en su compasión, en su amor por esta mujer, la confrontó con su pecado. Porque no hay arrepentimiento si primero no hay confrontación. Y el resultado, Juan 4:39 nos lo cuenta. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La mujer que antes se ocultaba, que evitaba a las personas, que vivía en la vergüenza, en la culpa, ahora es una mujer libre y se convierte en la primera evangelista de la historia. Entonces, querida amiga, posiblemente este sea el mensaje más impopular que vas a escuchar por el Día de las Madres. Pero Dios, con ese mismo amor que tuvo por la mujer samaritana, nos llama a arrepentirnos. Porque el verdadero cambio, inicia con un corazón arrepentido. Y si es la primera vez que tú escuchas sobre este tema, este mensaje es para ti. Martín Lutero decía que el arrepentimiento no era un momento de confesión, sino un estilo de vida. Pero ese estilo de vida inicia con un momento y puede que ese sea ese momento para ti. Sea que llevas mucho tiempo asistiendo a una iglesia o que tal vez nunca has ido a una, no lo sé. Te animo a hacer un alto y reflexionar. ¿Hay culpa en tu corazón? Si es así, debes saber que Cristo ya pagó el precio para que tú y yo tengamos libertad y un nuevo comienzo. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y por último, permíteme leerte Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sin importar cuáles hayan sido nuestras faltas, el Señor nos ofrece perdón absoluto. Y además de perdón, también el ser transformadas por la obra del Espíritu Santo, que viene a morar en todo aquel que se arrepiente y pone su confianza, no en sus propias obras de justicia, sino en la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Querida amiga, este puede ser el día de tu salvación. Si en este momento escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor te dará no solo libertad, sino el poder para caminar en una dirección diferente, conforme a su voluntad. Y un día a la vez, mientras aprendes a depender de Él, orando, meditando en su palabra diariamente, lo vas a ver obrar, como dicen las Escrituras, más abundantemente de lo que ahora puedes pedir o esperar. Ahora, me gustaría dirigirme a aquellas que están pensando, bueno, Katia, yo soy creyente ya desde hace varios años, he confesado al Señor todo lo que necesitaba confesar, pero aún así me sigo sintiendo culpable. Si ese es tu caso, como punto de partida, necesitamos recordar que nuestras emociones son por lo general muy malas consejeras. Y más que sentirnos perdonadas, de lo que se trata es de sabernos perdonadas. Sin embargo, me gustaría animarte a examinar de dónde viene ese sentimiento de culpa. Podría ser que aquellas cosas de las que te has arrepentido son parte de tu vida hoy. Si, por ejemplo, en el pasado fui una mamá ausente, pero actualmente sigo desconectada de mis hijos. O fui una mamá colérica, pero el día de hoy sigo siendo gritona y pierdo el control de vez en cuando. Entonces, tiene sentido que la culpa persista. Y puede ser que el Señor la esté usando para hacerte ver tu necesidad de crecer espiritualmente. Hace unos días le explicaba a mis chicos que dentro del corazón de cada creyente se libra una lucha constante entre la carne y el espíritu. Es decir, entre las inclinaciones de nuestra naturaleza humana y la guía del Espíritu Santo. Y que en esa batalla solo el más fuerte vence. Si alimentamos la carne, ¿qué resultado tendremos? Gálatas 5 nos lo dice. Enemistades, pleitos, iras, contiendas. Pero si alimentamos el Espíritu, orando y estando en la palabra, y por supuesto también en comunión con otros creyentes, ¿qué tendremos? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio, como dicen otras versiones. ¿Y no es eso en lo que todas quisiéramos crecer? De otra parte, creo también que algunas veces la culpa persiste por otro tipo de situaciones que podríamos también evaluar. Podría ser incredulidad, es decir, estamos dudando del perdón de Dios. Podría ser por comparación. A lo mejor nos estamos comparando frecuentemente con otras mamás, o tal vez también por el perfeccionismo, es decir, por un estándar que nos hemos autoimpuesto, que no solo es imposible, sino que no es bíblico. Y en estos casos, claramente la culpa no viene del Señor y necesitamos predicarnos la verdad de Dios. Romanos 8, 33-34 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Miqueas 7, 18-19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Observa lo categórico de estas palabras. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y como dijo Corrie ten Boom alguna vez, cuando confesamos nuestros pecados, Dios los arroja al océano más profundo y luego coloca allí un letrero que dice, prohibido pescar.
Entonces, querida amiga, la cultura nos dice, no tienes por qué sentirte culpable. Y la palabra de Dios te dice, trae tus culpas a Cristo. Porque en Cristo, la culpa no es un lugar de condenación, sino una invitación a correr a Él y recibir lo que solo Él nos puede dar. Perdón, paz para con Dios y paz para con los demás, y abundante gracia. Gracia para ver su poder obrar en nuestras debilidades. Gracia para empezar de nuevo, sin importar la edad que tengan nuestros hijos. Y gracia para confiar y esperar, porque el Señor obrará en sus vidas, no solo a pesar de nuestros errores, sino inclusive a través de nuestros errores, y todo para nuestro bien, todo para su gloria. Termino con 2 Corintios 5:17, que nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Feliz Día de la Madre. Te espero el próximo jueves en un nuevo episodio de Mamá de Palabra. Mamá de palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.